Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días para todos. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buen día. Sí. Buenos días. Buen día. Ahorita me voy a empezar. Avanzar rápido. Serrano Gómez. Muy bien, Serrano Gómez. Serrano Gómez. Ujú. Muy bien, Bajeca. Valladares. Presente. Benítez Reyes. Presente. Bernal Martínez. Presente. Casillas Valencia. Presente. Chávez Stephanie. Presente. Covarrubias Munguía. Presente. Espinosa Rincón. Presente. Flores Aispuro. Galarza Rodríguez. Presente. Hernández Leiva. Minjares Delgado. Murakami Zúñiga. Presente. Ok. Rodríguez Romero. Soto Cisneros. Presente. Valencia Cuen. Presente. Y Villegas Sotelo. Presente, Valencia, profe. Valencia. Presente. Villegas. Y Villegas, correcto. Muy bien, vamos a continuar. Estamos con el tema de presión. Vamos a continuar con el tema de presión y ya al final, por presión, vamos a poner el pizarrón, ¿verdad? Para explicar cómo la respuesta de los problemitas esos de equilibrio térmico. Déjenme decirles que esa tarea es como, esos problemitas son como un sondeo para ver cómo andan en ese concepto de equilibrio térmico, ¿sí? Porque esa ecuación de calor, que es la expresión de calor de la primera ley de la termodinámica, cuando se trabaja con capacidades caloríficas, la vamos a usar mucho en la primera ley de la termodinámica. Ahí es donde vamos a recordar estos problemitas y vamos a resolver algunos combinados con la primera ley de la termodinámica en función de la energía interna y el trabajo. Y ahí la vamos a volver a utilizar. Así que no se preocupen mucho si les queda por lo pronto alguna dudita ahí, porque lo vamos a ver a detalle
en la siguiente unidad de competencia, ¿no? Pero sí voy a plantear los 3 problemitas y cómo se resolvían. El problemita luego es la cuestión de los despejes y la sustitución de la información, porque la ecuación es un equilibrio. Siempre que un proceso está en equilibrio, es una igualdad o es una igualdad a cero, ¿no? Recuerden matemáticamente cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado y nos da una ecuación de segundo grado y decimos x cuadrado más 3x más 5 es igual, y luego le decimos es igual a cero. ¿Sí recuerdan? Igualar a cero un proceso es ponerlo en equilibrio, es decir, hubo algo que cambió hasta que se detuvo el movimiento del proceso y llegó al equilibrio. Ese algo puede ser masa, puede ser temperatura, puede ser movimiento, puede ser solubilidad, puede ser equilibrio químico, puede ser cualquier cosa que está cambiando en cualquier tipo de proceso, físico, químico o mecánico. Y ese igual a cero es lo que significa. Muchas veces cuando lo resolvemos en matemáticas, como estamos con matemáticas puras y no tenemos una aplicación real, luego los profesores de mate no se preocupan por explicarnos qué significa realmente eso que estamos resolviendo, qué representa en nuestra vida, en la vida real, o en la vida física. Pues luego no sabemos, ¿no? Lo vimos, pero no lo comprendimos y no sabemos dónde aplicarlo. Pues aquí ocurre lo mismo, el equilibrio cedido por una sustancia menos o más, ¿verdad? El equilibrio absorbido por otra sustancia debe de ser igual a cero. Es decir que llegaron a un equilibrio térmico. Uno estaba más caliente, otro estaba más frío. Es como cuando tenemos una taza de café, ¿verdad? En el medio ambiente. Y está bien caliente y el medio ambiente está más fresco. Y por lo tanto va a haber una transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, de acuerdo a la primera ley, y va a llegar al equilibrio. ¿Cuándo es el equilibrio? Cuando la diferencia de calor entre los dos cuerpos, ¿cuál? El café y el medio ambiente es aire, ¿no? Al final de cuentas, es otra sustancia. La diferencia de temperatura, es decir, la diferencia en la energía, es igual a cero. Ya los dos tienen lo mismo y por lo tanto si uno se suma y el otro se resta nos da igual a cero. Ya no se movió ningún parámetro de calor ahí porque llegó al equilibrio. Eso es lo que pasa. Cuando metes un cuerpo, por ejemplo, un problema que dice, introducimos un 50 kilos de hierro muy caliente, ¿no? A agua que está más fría. El calor, ¿cómo se va a transferir? Pues lo sabemos lógicamente. El cuerpo, el hierro que está más caliente, pues se va a enfriar cuando le transfiera calor al agua más fría. ¿Hasta dónde? Hasta que los dos tengan la misma temperatura. Lógico, ¿verdad? Cuando sí va a ser más caliente, si la masa del hierro y el calor del hierro es suficiente, pues va a ser más caliente el equilibrio, la temperatura va a ser más alta la del agua con respecto de cómo empezó, porque va a absorber el calor. No va a tener la misma temperatura el hierro porque se va a mezclar, ¿no? Es decir, va a llegar al equilibrio. Y al final la temperatura que tiene el hierro que está dentro del agua es igual a la temperatura que tiene el agua, ¿no? Que tiene el hierro adentro. Entonces el sistema completo tiene una misma temperatura. Entonces el calor cedido menos el calor absorbido es igual a cero. Ya no se mueve nada. Eso es lo que ocurre. Y por eso se iguala a cero. Y yo se los comentaba por ahí, alguien que me preguntaba por asesorías, es igual a decir que el calor cedido es igual al calor absorbido. Y, y ya con eso sustituimos y despejamos la variable que nos interesa. En 2 de los problemas nos preguntaba la temperatura final. Pues hay que despejar la temperatura 2. Y en el último nos preguntaba la masa. Hay que sustituir todos los demás datos que nos da el problema y despejar la masa de qué fluido nos pedía, la masa del agua, ¿no? ¿Cuál será la masa del agua que recibe ese calor cuando llega a una temperatura final de tanto, ¿no? Entonces, ya al final los pasamos, pero como es problemas de este tipo no voy a poner en el examen, lo vamos a evaluar hasta la primera ley. En la primera ley ya van a venir algunos combinadas con un proceso más complejo, ¿no? De termodinámica, pero para que no quede en duda lo vamos a ver al ratito. Entonces, voy a poner la presentación. Recuerden que estamos trabajando con presión, ya los últimos problemitas, espero que ya hayan estado estudiando para el examen de termodinámica y practicándolo, con las tareas que estuvieron ustedes resolviendo, ¿no? Entregando.
Y si hay alguna duda, pues estamos a tiempo todavía de que me pregunten, de que saquemos a flote esas dudas, ¿no? A la cuestión del examen. Y bien, vamos a compartir esto. Resolvimos hasta el problemita 1.56, ¿sí? Cuando teníamos dos líquidos, ¿no? Dijimos que era la misma gravedad en el mismo lugar geográfico y resolvimos para otra sustancia con gravedad específica de 0.85, lo cual cuando la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, pues siempre son 0.85 por 1000, pues 850 kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué gravedad usamos? Pues la misma gravedad del inciso A, porque dice que está en el mismo lugar geográfico. Y ya calculamos las presiones, ¿no? Presión absoluta creo que nos pedía, ¿no? En el siguiente problema, habla de presión de vacío. Todos los problemas de arriba, todos los que hemos resuelto han sido presiones positivas. Esta es una presión de vacío. Recuerden que tenemos una ecuación también para sistemas negativos, ¿no? Nos dice que la presión de vacío de un condensador es un sistema que condensa precisamente, entra un fluido líquido gaseoso, por ejemplo, es un intercambiador de calor, y enfría el gas, puede ser vapor de agua, y se condensa, queda como líquido, por eso se llama condensador. Está dado como 80 kilopascales. Exactamente es una presión de vacío, ¿no? Está por debajo de la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica local pues es de 101.3 kilopascales. Por lo tanto, esa es una presión de vacío. Si la presión atmosférica de ese lugar es de 98 kilopascales, más o menos en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México anda 97.7 kilopascales. Es como una ciudad, es como si estuviera a nivel de la Ciudad de México. ¿Cuál es la presión manométrica? Nos dice, y la presión absoluta. Y nos da para los diferentes sistemas, ¿no? Ahí ya sería cuestión de puras conversiones, ¿no? No sé cuál de todos quieren que calculemos, o cuál es más fácil calcular y luego convertir, ¿no? Sería la metodología más adecuada, ¿no? Menos llama, ¿no? Entonces vamos a calcularlo en kilopascales, que es lo más común, ¿verdad? Sabemos que siempre nos entrega newton sobre metro cuadrado. Entonces, y ya de ahí ya podemos hacer las conversiones a los demás sistemas. Entonces, voy a poner pizarrón para plantearlo ahí. Y lo pueden ir resolviendo, ¿no? ¿Qué dato nos da? La presión de vacío en un condensador. 80 kilopascales. ¿Recuerdan su ecuación? Por acá está arriba, ¿no? Aquí está. Nos está dando esta presión de vacío. Si quiere la presión absoluta. Por lo tanto, pues vamos a obtener la presión atmosférica menos la presión de vacío. Y va a ser la presión absoluta. Si la presión atmosférica también nos da la presión atmosférica, lógicamente, ¿no? Para poderla emplear acá en nuestra ecuación. No, déjenme, me pasé. No, no me pasé. Oh. Y ya ¿qué lámina es? La 46. Okay. Bien. Bien, dice 80 kilopascales, presión de vacío y presión atmosférica 98. Lo vamos a expresar en kilopascal.
¿Cuánto nos va a dar entonces la presión atmosférica? La presión absoluta. 18 kilopascales. Kilopascales. Muy bien. Para expresarlo en otras unidades, por ejemplo, en milímetros de mercurio, que me parece que está por ahí, simplemente hay que convertirlo a milímetros de mercurio. Una atmósfera son 101.3 kilopascales. Y una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Por los que me acuerdo, ¿no? También pueden buscar alguna conversión directa, ¿no? Entre milímetros de mercurio y kilopascales. .135.04, ¿no? Milímetros de mercurio. Ya lo tenemos en milímetros, ya lo tenemos en kilopascales. ¿En qué otra unidad nos lo pedía? Déjame checar. Kilonewtons por metro cuadrado. Eso no es lo mismo. Es esto, ¿verdad? Los kilopascales, ¿no? Sí. Porque sabemos que el pascal es Newton sobre metro cuadrado. Entonces es simplemente cambiar la expresión aquí para el otro, ¿no? Si 18 kilopascales es igual a 18 kilonewton sobre metro cuadrado. Y el otro lo piden libras MCA, ¿no? MCA, ¿no? Porque como son presiones absolutas, son MCAs, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Libra fuerza por pulgada cuadrada. Pues ahí podemos usar una conversión directamente de 18 kilopascales a atmósfera, y sabemos que una atmósfera son 14.7 libras por pulgada cuadrada, y o sacar una conversión directamente de nuestro ¿no? De nuestra tabla de factores de conversión. Kilopascal a libra APSIA. Creo que sí viene aquí. Kilopascal. Bueno, pascales, ¿no? Mejor dicho. Ya el kilopascal es el prefijo. Pascal a libra fuerza por pulgada cuadrada es 1.4504 por 10 a la menos 4. Para el otro inciso, ¿no? Para el sistema inglés, o sea, la PSIE, un pascal es igual a 1. Por ahí si tienen su tabla y lo van a encontrar en la P, 4504 por 10 a la menos 4 libra fuerza por pulgada cuadrada. Es decir, PSIA. También lo puedo hacer directo, ¿no? De kilopascales a PSIA. Sí, nada más cambia el valor ahí de... Esos son pascales, si lo divides entre 1000, pues ya te quedan kilopascales, ¿no? Es decir, 1.4504 por 10 a la menos 4 entre 1000. Y voy a usar el exponente, si no. Y luego voy a poner unos 3 dígitos. ¿Por qué no me los pone? Ahí está. 1.5 por 10 a la menos 10 kilopascales.
y nos da el mismo resultado, ¿no? Al final de cuentas tenemos que usar esa conversión al momento de sustituir el factor, ¿no? Entonces, ¿cuántos psi serán? Voy a partir de aquí, ¿no? 18 kilopascal, presión absoluta. Un pascal, psi, le voy a poner 1.4504 por 10 a la menos 4 psi. Tengo que son libre a fuerza popular cuadrada. Y lo que es pascal. Pero también sabemos que un kilopascal es igual a 1000 pascales, ¿no? Kilopascal con kilopascal, pascal con pascal, nos quedan 100. 18 por 1.45 por 10 a la menos 4, y era multiplicado por 1000, ¿no? Ahorita lo dividí yo, ¿no? Es por 1000. Por 1000. 2.6 psi. Son puras conversiones, ¿no? El cálculo de la presión, pues es directo y es muy simple, ¿no? Presión de vacío y la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, bien, si no hay dudas, vamos a continuar con el siguiente. Un vacuómetro. Nuevamente es una presión de vacío. Recuerden que los vacuómetros son los manómetros que miden vacío, ¿no? Tienen una carátula especial porque tienen que medir por debajo del cero. En lugar de que la aguja se mueva en sentido positivo cuando cargamos presión a un tanque, una presión positiva, la aguja siempre se mueve hacia la derecha, podemos observar en el manómetro. En el vacuómetro está graduado de 0 hacia abajo. Tiene una línea roja y está graduado en milímetros de mercurio. Normalmente los vacuómetros es físicamente, ¿no? Y la aguja se mueve hacia abajo, hacia atrás. Dice que está conectado a un recipiente y que indica 30 kilopascales en un lugar donde la presión barométrica es de 750 milímetros de mercurio. Determine la presión absoluta en el recipiente. Y nos dice que supongamos que la densidad del mercurio es de 13.590 kilogramos por metro cúbico. Ese es el valor estándar. Normalmente luego aparece por ahí 13.600 redondeado. Pero es un dato estándar, no es la densidad del mercurio. Y nos da la respuesta ahí. A ver, calculen esa presión absoluta en ese recipiente. Vamos a ver cuánto les da. Voy a resolver aquí. Bueno, lo voy a resolver en el pizarrón. Y ya ahorita me dicen y ya pongo el pizarrón, ¿no? Vayan. Que lo resuelvan ustedes. $30 kilopascales. En un lugar, 750 milímetros de mercurio. Quiere la presión absoluta y nos da la densidad del mercurio.
Y eso es raro. De hecho, no entiendo para qué nos da la densidad de mercurio. No nos da una altura. Es lo que le iba a preguntar, que si para qué lo íbamos a usar. ¿Sí? Igual le voy a preguntar eso. No nos da una altura de un manómetro diferencial. Sí. Entonces, pues no lo vamos a usar. Entonces, son presión atmosférica 750. Lo vamos a convertir a atmósferas y luego a kilopascales, ¿no? 750 milímetros de mercurio. Entre 760 lo tengo en atmósferas. Y luego por 101.3. 99.97 kilopascales. Sí, Por lo tanto, la presión absoluta pues va a ser de vacío, ¿va? 80 menos, esto menos 80, ¿va? menos 30 que no. Menos 30. Sí, 30, tienes la razón. La presión de vacío son, menos 30. 69.97, ¿no? Sí, Kilopascales. ¿Sí? No nos da, me imagino que el problema probablemente también tenga colocado un bacómetro. Creo que sí. Creo que pues se también. redondeó que no. Sí, no, sí, sí. Sí, por el resultado que está ahí, ¿no? Sí, se redondeó, es correcto. Lo redondearon ahí, 69. No, ahí está la respuesta a 70. Sí, correcto. Entonces, creo que este problemita también trae un manómetro diferencial y luego nos da altura y nos pide que validemos la medida en el manómetro con la medida en el manómetro diferencial, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Por esa razón nos da la densidad del mercurio. Pero aquí no viene qué altura es la que tiene el mercurio en ese manómetro diferencial. Como para comparar el resultado calculado con el resultado leído en el manómetro de carátula, que dice que tiene un manómetro de carátula conectado a ¿cómo se llama? Al tanque, ¿no? Tiene este manómetro. Este manómetro es el que tiene los 30 kilopascales. Entonces, este problemita como que aquí falta un manómetro diferencial con una determinada altura, que sabemos que siempre la presión es la altura que se desplaza el fluido en el manómetro. Y creo que pregunta que comparemos la presión del manómetro con la presión del manómetro de carátula. Deben de dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, por esa razón nos da me imagino la densidad, ¿no? Que no la usamos para este primero. Para lo que nos preguntan. El 1.61, no, ya lo hicimos. Finalmente, 1.69 nos dice, se conectan un medidor y un manómetro a un recipiente de gas. Ok, en este problema, chequen que ya dice que se conectan las dos cosas, ¿no? Por si nos quedaba duda de por qué el anterior estaba ahí, que le faltaba calcular algo, ¿no? Entonces, es aquí. Por eso yo creo que por eso en el de arriba no repite, porque el de abajo lo piden. Entonces tenemos un medidor de manómetro y tenemos un medidor de diferencial, los dos instalados a un tanque. Dice que la lectura en el medidor es de 80 kilopascales. Determine la distancia, dice, entre los dos niveles de fluido del manómetro. Ese es el manómetro diferencial. Si este es mercurio. Entonces lo vamos a resolver primeramente para ese inciso. Entonces voy a completar el dibujito del pizarrón y lo voy a ponerlo. Voy a usar el mismo dibujito. Únicamente que en lugar de 30 en el manómetro de carátula le vamos a poner 80 kilopascales. Y voy a dibujar el manómetro diferencial. 80.
Y nos dice que mercurio, ahí lo redondea, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Podemos usar ese para hacer el resultado. Ok, voy a poner el pizarrón. Ahí está, ¿no? Entonces, en el manómetro normal de carátula nos mide 80 kilopascales. Y también tiene colocado un medidor diferencial, porque nos dice cuál es la altura. Determine la distancia entre los dos niveles de fluido del manómetro. ¿Sí? Estos son los dos niveles, ¿verdad? El nivel del lado derecho y el nivel del lado izquierdo. Pero está desplazado hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la altura en este extremo del nivel, no? Ya sabemos que es el efecto de la presión. Esta presión, como la presión es la misma, lo está leyendo aquí, 80 kilopascales, pero también está la presión aquí. Lo estoy midiendo de dos formas diferentes. Esta presión desplaza el líquido y nos da esta altura. Aquí sabemos bien que la presión del manómetro esta es la presión manométrica y es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y esta presión, la presión del manómetro de carátula es igual a la presión del manómetro diferencial. ¿Sí? No pueden ser diferentes. Son dos instrumentos medidores de presión. La presión adentro de ese tanque es la misma en cualquier punto, ¿sí? De acuerdo a la ley de presión de Dalton, ¿no? Por lo tanto, la presión que está reflejada como una altura acá, rho GH, es la misma presión que me indica el manómetro. Y con eso ya puedo entonces determinar la altura del mercurio en el manómetro diferencial. Porque esta presión es esta, ¿no? La presión medida con el manómetro diferencial es igual a la presión medida por el manómetro de carátula. Por lo tanto, sustituimos en esta ecuación, claro, ¿no? Porque es donde voy a despejar la altura. Delta P es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Altura es igual al cambio de presión entre la densidad por la gravedad. Sustituimos. ¿Cuánto vale delta P? 80 kilopascales. Entre la densidad, nota la densidad, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Se multiplica la gravedad. No nos indica la gravedad, vamos a tomar la gravedad estándar de 9.81 metros por segundo cuadrado. Kilopascal sabemos que son kilonewtons. Voy a poner en kilonewtons por metro cuadrado. Pero abajo tengo newtons. Abajo tengo kilogramo, metro, segundo cuadrado. Estas unidades son newtons. Por esa razón voy a convertir estos a newtons. Un newton, un kilonewton, tiene 1000 newton. El newton es este que está aquí abajo. Y va a quedar metro cúbico entre metro cuadrado. Cancela metro cuadrado y nos van a quedar metros. ¿Sí? Recuerden que esta expresión
Esto siempre son pascales. Y si el problema nos lo da en kilopascales, pues debemos de convertirlo a pascales. De lo que hicimos abajo, pero como lo expresé como newtons, para que me quede el metro cuadrado abajo y pueda yo relacionarlo con el volumen de abajo y me quede el metro, por eso descompusimos el kilopascal en kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Para que las unidades pudiéramos cancelarlas y sabemos que tenemos que llegar a metro, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 80,000 pascales o 80,000 newtons por metro cuadrado, ¿sí? 80,000 entre 13,600 y luego entre 9.81, 0.5996 metros. Es decir, 90, ¿qué? 59 punto, parece porcentaje, ¿sí? 59 punto, casi 60 centímetros. Si lo redondeamos, ¿ah? 60 centímetros de altura. Prácticamente 60 centímetros. Ese es el desplazamiento en el manómetro diferencial. No sé si tengan alguna duda del problemita. Profe, yo sí Dime. me perdí. ¿Los convirtió por qué a Newton? Porque abajo tengo newtons. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado son newtons. Por lo Era tanto, para eliminarlos. sí, correcto. Sí, sí. De hecho, se eliminaron, ¿verdad? Es que sabemos que este kilogramo metro segundo cuadrado es newton, ¿verdad? Aquí ya cancelé los kilonewtons. Este newton se va a cancelar con este, que es este. Por lo tanto, nos queda metro cúbico entre metro cuadrado. Y nos queda, por lo tanto, cancelo, queda 1. Y nos queda el metro, que es este. Así es. Hacerlo directo, ¿no? Pero sabemos que lo de abajo es newton. Por eso lo de arriba hay que convertirlo a newton. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, vamos entonces a empezar destacado. Y pide que lo calculemos con el agua también, pero ya es cuestión nada más de cambiar la densidad. En lugar de 13,000, la altura va a ser enorme, ¿no? Es lo que pasa ahí, porque es un fluido 13 veces, más de 13 veces, bueno, 13 veces menos denso. Por lo tanto, la altura va a ser, nos dio que 60 centímetros. 6 por 18, si por unas 6. Como casi 8 metros de altura, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy livianito y en la presión lo va a empujar mucho y la altura va a ser muy grande. Por eso no es muy práctico utilizar el agua, ¿no? Siempre se utiliza el mercurio, ¿sí? Entonces, la densidad ahí queda igual lo mismo, 80,000 entre 1000 entre 9.81. 8.15 metros, ¿no? Entonces, imagínense
medir la presión con agua, pues tendríamos que tener un manguerón, un tubote enorme, pues no es práctico, ¿no? Por eso se usa el mercurio. Mercurio nos da rápidamente la presión con alturas pequeñas, ¿no? Manejables, ¿no? Dentro de una habitación puedes tener un tubo de 1 metro de alto y con eso medir tus presiones. De otro modo tendrías que tener por arriba del techo, ¿no? Saliendo el tubo hasta arriba, ¿no? 7, 8 metros arriba, entonces no es práctico. Pero nos da una idea de cómo el fluido que está contenido en el manómetro diferencial siempre debe de ser un fluido de densidad alta. Y sabemos que el mayor que tenemos es el mercurio, porque es el único metal sólido, ¿no? Y tiene una densidad, perdón, es el único metal líquido y tiene una densidad muy grande, ¿no? De 13.6 kilogramos por litro de mercurio. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a rápidamente hacer pues es el mismo de ahorita, ¿no? Ok. Es el 13.69, está repetido aquí. Bueno, uno menos. Vamos a hacer finalmente. Tenemos tiempo. Es simplemente, aquí no hay ningún manómetro que me indique la presión. Chequen que es un sistema. Tenemos un fluido contenido dentro de un recipiente, pero tiene una tapa que se puede mover. Eso es interesante. Se puede mover contra la presión atmosférica, ¿no? Recuerden que la presión atmosférica siempre es quien empuja la tapa sobre la superficie del fluido. Siempre, ya sea un fluido líquido, sea un fluido gaseoso. Si es un fluido gaseoso, pues sabemos que lo podemos comprimir, y si es un fluido líquido, pues la tapa va a estar flotando en la superficie del líquido. Pero ¿con qué fuerza está la tapa sobre el fluido del líquido? Pues con la presión atmosférica que está actuando sobre la tapa, ¿no? Si quito la tapa, igual está la presión atmosférica. Si pongo la tapa, también está la presión atmosférica, nada más que no está directamente sobre el líquido, ¿sí? Entonces, son diferentes sistemas, pero todos tienen el mismo razonamiento en cuanto a qué presiones están actuando sobre ese fluido. Entonces, nos dice que es un gas. Perfecto, es un gas, que dice que se puede comprimir. Y dice que está en un recipiente. El recipiente émbolo pistón, lo comentamos, no sé si ya lo comentamos, es un recipiente muy práctico para el manejo de fluidos, porque permite que el émbolo se mueva y observar cómo cambia el volumen del fluido. No es más que una jeringa, ¿no? Nada más que no tiene donde le pones la aguja. El émbolo es esa cosita negra que está dentro, el taponcito que se mueve, ¿no? Ese es el émbolo. Y el cilindro, pues es la misma jeringa. Es un cilindro con un embolito adentro. Nada más que nosotros movemos el émbolo, ¿no? Porque lo usamos para inyectar. Pero ese es un recipiente. Tengan en cuenta que no tiene dónde poner la jeringa y está lleno de un gas. Y el émbolo está deteniendo el gas, ¿no? Para que no se escape. ¿Okay? El émbolo tiene una masa de 3.2 kilogramos, dice. Es lo que pesa. Bueno, es su masa, ¿no? Tendremos que calcular lo que pesa. Y tiene un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Quiere decir que, ¿de qué tamaño es el émbolo? ¿De qué tamaño es la tapa que está deteniendo al gas? Pues tiene un área transversal. Cuando se dice transversal, es que es perpendicular a la presión atmosférica que está actuando sobre la tapa. Okay, ahorita vamos a hacer el dibujito en el pizarrón. Y nos dice que también está unido a un resorte. Y ese resorte, recuerden que un resorte es un dispositivo que ejerce una fuerza. ¿Sí? O sea, es un dispositivo que almacena energía y la puede entregar. Si no, como ustedes agarran un resorte y está normal, ¿no? El resorte. Y si lo estiran, están ejerciendo un trabajo ustedes para estirar el resorte. Es decir, están aplicando energía. ¿A dónde va la energía que ustedes aplicaron para estirar el resorte? Pues quedó almacenado en el resorte, por eso quedó estirado, ¿no? Entonces ya agarro y coloco el resorte entre dos clavitos para que no se mueva, o dos lugares donde lo voy a fijar, y quedó el resorte estirado. Ese resorte almacenó el trabajo que yo le proporcioné para estirar. Por lo tanto, me lo puede devolver. Si no, suéltenlo de un extremo y verán que el resorte regresa. ¿Va? Ahí entrega el trabajo que había almacenado. Entonces, un resorte es un dispositivo que almacena y entrega trabajo.
Entonces, este resorte está ejerciendo una fuerza sobre la tapa de 150 newtons, ¿sí? Sobre la tapa. Entonces, está empujando. Nos da la presión atmosférica que está actuando aquí. Aquí tenemos la presión atmosférica. Y nos da la masa, que ya lo hemos dicho, ¿no? De la tapa. Y nos pide que calculemos la presión dentro de este gas. ¿Qué presión tenemos ahí? ¿Quién puede decirme? No el valor, sino qué presiones están actuando ahí. ¿Cuál será la presión absoluta de ese gas? Sería la pregunta. ¿Qué presiones actúan ahí? La que siempre está presente, ¿cuál es? Atmosférica. Atmosférico, correcto. Está presente la presión atmosférica porque está presionando la tapa. Por lo tanto, la presión atmosférica siempre está presente y está presionando al gas a través de la tapa, pero lo está presionando. ¿Qué otra fuerza se está actuando? Porque la presión es una fuerza, ¿no? ¿Qué otra fuerza o presión está actuando sobre el gas? El resorte. La presión del resorte, correcto. Este es un problemita diferente de los otros, porque incluimos una fuerza mecánica, simplemente. Quiere decir que siempre puede haber diferentes fuerzas ejerciendo presiones en los sistemas. Entonces, este problemita inmediatamente identificamos que lo que no está en ningún lado, donde otros problemas que hemos resuelto, es el resorte. A eso se le llama fuerza mecánica de un resorte, ¿sí? Entonces, correcto, la presión que es, recuerden que al final de cuentas la presión total de un sistema es la suma de todas las presiones que se actúan sobre ese sistema, ¿no? Entonces tenemos la presión atmosférica más la presión del resorte. ¿Y qué otra presión? Nos falta una. ¿Qué otra presión está ahí? Que también está ejerciendo una fuerza sobre el gas. La del émbolo. La del émbolo, sí, porque tiene masa. Si no, ustedes agarren y carguen un objeto y van a ver que ese objeto, ya que lo tengan arriba de ustedes, está ejerciendo el peso que sentimos, es una fuerza, ¿no? Realmente el peso es una fuerza, porque tiene masa el émbolo. Esa masa también está ejerciendo una presión sobre el mismo gas. Entonces ahí la presión absoluta, cuando hablamos de presión absoluta es presión total, ¿va? Es la presión del resorte y la fuerza del resorte. Para convertirla en presión, sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. La ecuación primera que definimos, ¿no? Tenemos el área sobre la cual actúa el resorte, que es de 35 centímetros cuadrados. Entonces puedo dividir 150 newtons entre 35, lo convierto a metros para que me quede en pascales y ya calculo la presión que ejerce el resorte. Newtons entre el área en metros cuadrados. Luego tengo la presión atmosférica, ya la tengo en kilopascales. La presión del resorte va a estar en pascales, ¿no? Habría que convertirla a kilopascales para sumarla a los 95 kilopascales. Y nos faltaría calcular el peso de la tapa. Sabemos que el peso es una fuerza y el peso de ¿cuánto pesamos nosotros? Pues nuestra masa por la gravedad, es nuestro peso. No es lo mismo masa que peso, ¿no? Entonces necesito multiplicar 3.2 kilogramos por la fuerza de gravedad de 9.81 metros por segundo cuadrado y eso me va a dar newtons. Lo convierto a kilonewtons y y el área sobre la cual está actuando esa masa son los 35 centímetros cuadrados porque es el área de la tapa. Porque ese peso o esa fuerza de masa por gravedad hay que dividirla entre el área del mismo émbolo, siempre la misma área sobre la que está actuando. Y que viene siendo el área del gas, ¿no? De la fuerza que ejerce el émbolo y el área, la misma área del émbolo es el área del gas. Aquí lo podemos observar, ¿no? Y ya tenemos nuestra fuerza o nuestro peso gravitacional, porque es por efecto de la gravedad. La suma de los tres es la presión absoluta dentro de ese recipiente. ¿Ok? Pues se nos agotó el tiempo, no sé, déjenme checar cuándo tenemos programado nuestro examen. Creo que mañana. Ok, no sé, ujú.
podemos, por mí no hay prisa, ¿no? O sea, podemos concluir bien este problema en la próxima clase. Checamos lo del equilibrio térmico y podemos cambiar el examen para el próximo martes, pero no sé, ustedes me dicen, por mí no hay problema. Para no estar tan en la orillita, ¿no? Porque nos hemos ido despacio en esta parte para que no queden muchas dudas, ¿no? Y comprendan bien el manejo de la presión porque es el coco de termodinámica, o sea, el concepto de presión. Entonces, no sé, si gustan, lo podemos hacer el próximo martes y si no, pues lo hacemos mañana, no hay problema. No, el próximo martes. El martes. Así tienen Sí, tiempo. mejor el martes. El martes, profe, el martes. Entonces, en la clase de mañana, revisamos bien, estudien los temas, chequen sus problemas para que si tienen alguna duda me comenten mañana. Y mañana concluimos este problemita y explicamos lo del equilibrio térmico para que no queden dudas ahí de esa tarea, ¿no? Como les digo, no se estresen mucho con eso del equilibrio térmico, es para que vayan viendo y recordando la ecuación de calor, porque la vamos a utilizar bastante en la primera ley, ¿no? O sea, no lo voy a evaluar ahorita así a detalle, pues porque es algo que vamos a evaluar ya en la primera ley. Pero sí es interesante que vayan viendo qué también recuerdan eso, si ya lo vieron o si no lo han visto, ¿no? Entonces, mañana cerramos esto y lo dejamos para el martes, no hay problema. Entonces, para el martes de la otra semana. Muy bien, jóvenes, los dejo porque se me junta la otra clase. A ustedes también, me imagino. Y Profe, dime. una duda rápido. Si tengo una duda de la tarea que es para mañana, ¿me la contesta Claro, sí, por claro. WhatsApp o en la tarde o mañana? Sí, no, si tienes alguna duda, ponlo en el WhatsApp y, Ok. y ahí te contesto. Ahí les contesto las dudas, no hay problema. Ok, profe, gracias. Vale, pues. Entonces nos vemos, cuídense, nos vemos mañana. Igual, maestro, hasta mañana. Bye. Gracias. Gracias, profe. Bye.